Buen día, estudioso bíblico. Nivel valiente. Destapemos la verdad de quién era la Madre de Dios, la Virgen Perpetua, la Reina de los Cielos. ¿Quién era esta? Literal, esta historia, o este cuento, mejor dicho, se repite por medio de la historia en diferentes mitologías. Y esta idea religiosa continúa hasta hoy en día, que es perpetuada en la Biblia cristiana. Cuando uno sabe la Biblia hebrea y sabe un poquito de mitología y historia, uno se da cuenta que la Biblia cristiana está repleta de errores, que no tiene congruencia con la Biblia hebrea, y está repleta de mitologías, y te lo voy a demostrar en este video. Esto va a ser un pequeño ejemplo de las mitologías que se encuentran en la Biblia cristiana. Te lo digo, en la Biblia cristiana, y vamos a ver Apocalipsis 12, que tiene 100% mitología. Es bastante sorprendente, pero en verdad el libro Apocalipsis está lleno también de mitologías, aparte de errores. Tenemos a Hydra, una figura de varias cabezas que aparece en el libro Apocalipsis. También tenemos a Hades, que Jesús se encuentra con Hades y les quita la llave de la muerte a Hades, que es el príncipe, el rey del inframundo, que es el diablo, de acuerdo a las mitologías del mundo. El príncipe, el rey del inframundo, como quieran llamarle. Pero el problema de Hades, que es un ser mitológico, y Jesús se encuentra con un ser mitológico que era enemigo de Hércules. Ese es un problema, ¿no? Jesús se encuentra con el enemigo de Hércules, que es Hades, y le quita las llaves de la muerte, pero todavía hay muerte. Bastante interesante. Me gustaría escuchar a un cristiano cómo puede explicar este cuento. El enemigo de Hércules es también el enemigo de Jesús, Hades, que es un ser mitológico, o la figura de Hydra con varias cabezas, que es un ser mitológico total. Pero Apocalipsis 12, que voy a comenzar leyéndote, es una historia mitológica 100%, y viene de Semiramis, la Reina de los Cielos, la Madre de Dios, la Virgen Perpetua. Te lo digo y te lo confieso. Aparte que no odio a los cristianos, no aprecio idolatría, que ese es otro punto. Pero la forma que yo veo la Biblia cristiana fue escrita por judíos forzados a escribir. Y estos fueron forzados por medio del Imperio Romano, que estaba solidificando su reino. Y esto fue la gente de Constantino, que adoraba el dios Sol, que era Nimrod, y adoraban a la Virgen Perpetua, la Reina de los Cielos, la Madre de Dios, y de aquí venía Tamuz, que era Jesús. Y todas estas mitologías que se repiten en todo el mundo, alrededor del mundo. Esto no solo se encuentra en Europa, en Asia, en África, también se encontraba en Latinoamérica. La Virgen, antes que llegaran los españoles a Latinoamérica, ya existía. Esta historia se promulgó, se llevó después que las lenguas fueron confundidas en Babilonia, en la Torre Babel. Así que por eso Semiramis, por ejemplo, tiene diferentes nombres. Diana, Ishtar y otros nombres, entre tanto. Y es la misma figura en India, en Grecia, nórdicos, en Persia, la misma historia, solo con diferentes nombres. La Virgen de Guadalupe es una de ellas, para que sepan, con diferentes nombres. Solo la bautizaron con un nombre diferente, la Virgen de Guadalupe. Pero esta historia continúa hasta hoy en día. Te lo digo, uno encuentra toda clase de errores en la Biblia cristiana, y te explico uno que es bastante bruto. Stephen, cuando está muriendo, dice que está hablando en el Espíritu Santo, y dice que Abraham está enterrado en Shechem. Y está hablando en el Espíritu Santo. Pero Abraham está enterrado en Hebrón, que son 78 kilómetros de distancia. O sea, se equivocó de ciudad total. Es un error bastante brutal. Y ese hay muchísimos errores. Y continuando, y para probarte esta idea de que el Nuevo Testamento fue escrito por gente que obviamente sabemos hoy en día que no fueron los autores. Por ejemplo, Pablo, que no encuentro manera posible de verificar que Pablo existió. Pero si tú lees al fin del libro de Romanos,
no lo escribió Pablo, te lo dice, fue Tercio que lo escribió, que es un nombre de un esclavo. Así que desde la perspectiva histórica, y obviamente de la perspectiva de los católicos también, te lo dicen que los autores de la Biblia cristiana no fueron los que tienen hoy en día sus nombres. Mateo, por ejemplo, él murió con Jesús el mismo día. Por el ataque terrorista al templo, Mateo y Nicodemo murieron el mismo día. Y eso es parte de la historia. Así que bien se sabe que Mateo no escribió Mateo. El libro Apocalipsis fue escrito 50, 60 años después de la muerte de Jesús, tal vez más. O sea, no había ningún discípulo de Jesús vivo en ese tiempo para poder escribir tal libro. Y de nuevo, el libro de Romanos te dice que fue Tercios que lo escribió, no Pablo. Y este es un nombre de un esclavo. Y se cree que era un esclavo judío. Y Constantino estaba tratando de unificar su reino, porque Constantino tenía la idea del nuevo orden mundial que Constantino comenzó con la Torre Babel. Te voy a leer verso 1 de Apocalipsis 12 para que comencemos el tópico. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Te recuerdo que Constantino, él es Dios Sol, con la luna debajo de sus pies, ala, para que sepan, por eso todas las banderas de Islam tienen la luna. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto tiene que ver con lo que se conoce como las constelaciones, que tiene que ver con Capricornio, Leo, así que tiene que ver con la suerte, eso es lo que tiene que ver. Zodaico. Obviamente el mundo antiguo se manejaba por los zodaicos. Así que todo esto tiene que ver con mentiras totales. Y aquí tenemos el gran dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es Hydra. Así que todo esto tiene que ver con mentira total. Y que yo creo que es cómico, porque tenemos lo que le llaman la gran prostituta de Babilonia. Algo así le llaman. Corrígeme el nombre aquí abajo. Y todos los cristianos te van a decir que este es Roma. Pero Roma es cristianismo. Cristianismo, por medio de Constantino, fueron los que establecieron la Biblia cristiana, que la escribieron y la finalizaron. Y te lo dicen los sacerdotes católicos que eso fue. Así que los evangélicos que se inventan cosas que, en verdad, la iglesia que fundó Constantino era la iglesia católica. Ellos fueron los que finalizaron la Biblia cristiana. No los protestantes, porque ni siquiera existían. Y te recuerdo, la iglesia católica es la madre de toda la religión cristiana. Aquí vienen los evangélicos, vienen los protestantes, vienen los mesiánicos, los Nasratim, los testigos de Rayoac, toda esta gente que sigue la Biblia cristiana, que siguen a Jesús como su ídolo principal, un Dios encarnado que alaban, que viene a robarle la gloria a Dios, como dice Daniel 7:25, que se le llama el cuernito, el pequeño cuerno, que se refiere a Roma, de acuerdo a Daniel capítulo 7. Es la estatua de Daniel capítulo 2, también capítulo 7, que habla del mismo tópico. Se le llama el cuerno, que viene a robarse la gloria de Dios, a cambiar la ley de Dios por su propia ley, la ley de Cristo, a cambiar el calendario bíblico por el antes de Cristo, después de Cristo, y a perseguir al pueblo de Israel con inquisiciones, cruzadas, holocausto. Todo esto tiene que ver con la Madre de Dios, la Reina de los cielos, la Virgen Perpetua. O sea, esto continúa hasta hoy en día. Te voy a presentar varios puntos bíblicos de cómo Apocalipsis 12, verso 1, que está hablando de la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos, y cómo continúa hasta hoy en día, que este es un culto de Babilonia total. La Torá, las escrituras hebreas son el camino, la verdad y la vida. El camino de Constantino, que es el camino de Nimrod, que viene a robarse la gloria de Dios, como dice Daniel 7:25, que su cabeza es Jesús. Ese es el camino de la perdición. Pero Dios permite a Jesús, con milagros y maravillas, que Jesús hacía milagros y maravillas, por medio de brujería. Él fue conocido como brujo, como hechicero. Te recuerdo que los primeros visitantes de Jesús fueron los Reyes Magos, un grupo de brujos zoroastrios de la región de Semiramis, para que sepan. Así que
continúa la situación aquí y este es un invento que Dios permitió para darnos libre albedrío. Vamos a aprender un poquito el contexto de Apocalipsis, capítulo 12, verso 1, y cómo la Madre de Dios es el camino a la perdición total, que Dios permitió con milagros y maravillas en el nombre de Yeshu ben Pandera. José no era el papá, Pandera el papá, y eso es histórico. Dios lo permitió para dar libre albedrío. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Semiramis, María, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, la Virgen Perpetua. Una historia mitológica que continúa hasta hoy en día en la Biblia cristiana. Lo encuentro cómico que la gente se molesta y se desvía, porque acabo de decir que el papá de Jesús era un soldado romano llamado Pandera. Pero también mencioné, que creo que es bastante brutal, que en la Biblia cristiana, en Apocalipsis, menciona a Hydra, que es esta figura de 7 cabezas, que es un ser mitológico, y peor, pienso yo, menciona a Hades, que es 100% mitología, que era el enemigo de Hércules, pero también era el enemigo de Jesús, Hades, ¿se me entienden? O sea, Jesús y Hércules eran amigos, ¿me entienden el punto? Y Hades es un ser mitológico total. Así que, pero la gente va a ignorar eso, o como mencioné, el error de Steven cuando menciona que Abraham está enterrado en Shechem, pero en verdad está enterrado en Hebrón. Ignoran eso, se enfocan. ¿Y quién dijo que Pandera es su papá? La Biblia cristiana te dice que María está casada con José. Mateo 1:16 dice desposada, que significa en la Academia Real Española, recién casados. Están recién casados, María y José. Ella sale embarazada de otro. Mateo 1:18. O sea, José no embarazó a su mujer. Y Mateo 1:19, él tiene que divorciarse de esa adúltera. Eso está en la Biblia cristiana. Está ahí. Y te dicen, un ángel le habló. Un ángel no te va a llevar a pecar. Así que este es un cuento para justificar el adulterio de María, simplemente. El niño Jesús no tiene afiliación tribal porque la promesa mesiánica es que venga de Judá, David y Salomón del lado paterno. Jesús no lo tenía. Adopción no da tribu. Así que un cuento bien mal hecho. Así que no tiene sentido. Es simplemente justificando, encajando la mitología de Nimrod, Semiramis y Tamuz. La Madre de Dios. Porque consideran a Jesús un Dios encarnado. Así que tienen que inventarse tremendo cuento. Así que Semiramis y Nimrod tiene que ver con las mitologías babilónicas. Nimrod era mencionado como un dios, de acuerdo a la mitología, obviamente aparece en Génesis 10, que venía a ponerse contra Dios, básicamente. Así que la conexión simbólica, obviamente, la mujer vestida del sol de Apocalipsis 21, verso 1, te lo voy a leer otra vez, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y más tarde estamos viendo la figura de varias cabezas, que es Hydra. Así que tenemos un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese literalmente es Hydra, un ser mitológico. Bastante interesante, que no tiene que ver nada con la Biblia hebrea, por seguro. Simplemente ni siquiera están escondiéndolo, bastante sorprendente. Así que la interpretación rápida de esta visión de Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol, representa a Semiramis como la reina de los cielos. Esto viene en las religiones babilónicas. Semiramis era venerada como una figura celestial vinculada con el sol y las estrellas. Era la Madre de Dios, la Virgen Perpetua. Así que la reina de los cielos, por eso tiene la estrella en su cabeza, pero eso tiene que ver con las constelaciones, que tiene que ver con Capricornio, Leo, Piscis, lo que sea, que tiene que ver con la suerte. Nosotros, la gente de Israel, la gente que tiene fe en el uno, no estamos bajo la suerte, estamos bajo el eterno que determina todo. Los idólatras están bajo la suerte, bajo el sudaico, para que sepan. Pero eso tiene que ver 100% tiene que ver 100% mitología. Así que la luna, obviamente, bajo sus pies, aparte que tiene que ver
también con las plantaciones, tiene que ver con fertilidad, para que sepan, tiene que ver con los ciclos naturales y terrenales, obviamente, que como ya mencioné, que tiene que ver con las mazalot, se llama en hebreo, las suertes, los zodaicos. Como ya mencioné, la corona 12 estrellas aluden al zodaico y el sistema religioso pagano que incorpora el culto astral. Así que Semiramis también se conoce como Ala, que es la reina de los cielos. Por eso tiene las estrellas. Las estrellas son sus hijitas, para que sepan. Apocalipsis básicamente es parte de la religión babilónica que está continuando tal idea. Y obviamente cuando escribieron esta historia, este cuento, el libro de Apocalipsis, hay veces cambiaron los nombres de las figuras, como Hades, que ni siquiera se molestaron en cambiar los nombres. Así que es bastante interesante, bastante brutal. Obviamente, cuando tú lees el libro de Ezequiel, por ejemplo, que es un libro apocalíptico, o lees el libro de Daniel y lo comparas con el libro de Apocalipsis, nada que ver uno con el otro. Son 100% contradictorios. Tú comparas el libro de Daniel y el libro de Ezequiel, compaginan. El libro de Daniel con el libro de Isaías, compaginan. Lees el libro de Apocalipsis, tenés que estar en drogas, pienso yo. Aunque yo nunca he hecho drogas, en verdad simplemente es mitológico. Así que vemos que esta es una parte de la historia mitológica. Y obviamente la idea de la mujer vestida del sol, que tiene que ver con Nimrod. Las 12 estrellas, que tiene que ver con la suerte, con el zodaico, que es una lucha cósmica entre el Dios uno y la idolatría que Dios permite para darnos libre albedrío. Y Constantino, que adoraba el Dios Sol, que era Nimrod, él quería unificar su reino, el nuevo orden mundial, y por eso incorporó todas estas religiones, las trató de unificar, porque venían de Nimrod. Una vez que la confusión de las lenguas se dio en Babilonia, aquí se rejuntaron y por eso tiene variaciones. Por eso que lo encuentro bastante cómico. Ridículo, tal vez sería mejor la palabra. Cuando tú viajas por Latinoamérica encontrás diferentes vírgenes, porque la idolatría de Babilonia, que se expandió una vez que las lenguas se confundieron, tomaron sus propios nombres, sus propios atributos, y luego cuando se solidifican con Constantino y los cristianos que los inquisidores que llegan a Latinoamérica simplemente bautizan el ídolo que representa a Semiramis con el nombre de María. Por eso la Virgen Guadalupe, la Virgen de qué sé yo qué. Escriban abajo cuántas vírgenes existen en México, por ejemplo, o en Argentina, o pongan su país, cuántas vírgenes aparecen en tu país. Simplemente son variaciones de Semiramis que luego la Iglesia Católica bautiza con el nombre María. Literalmente es la propagación de la religión misterio, la prostituta de Babilonia, que es Roma, y los cristianos lo saben, pero al mismo tiempo lo ignoran porque me sorprende, no sé ni por qué. Lo ignoran, se hacen los ciegos total. Bastante sorprendente cómo lo ignoran a propósito. Pero bueno, para finalizar, segundito, María también se conocía como Isis, Hera, Juno, Freya, Lakshmi, y hay muchos otros nombres que estas diosas tenían diferentes nombres, diferentes cualidades, pero todo venía de Semiramis. Así que bueno, básicamente el cuento mitológico de la Biblia cristiana es un cuento que Dios permitió para darnos libre albedrío. Obviamente Jesús no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico, producto de adulterio. Este video lo estoy haciendo con amor a la gente, que no se dejen llevar por Babilonia, porque en verdad es el camino de la perdición, que es Roma hoy en día. El camino de la verdad y la vida es el camino de Israel, que es el camino de la ley de Dios, también conocida como la ley de Moisés. En verdad es la ley de Dios, que como dice Malaquías, los últimos 3 versos, recuerda la ley de Moisés, porque el Eterno mandará a Elías para presentar al verdadero Mesías. La ley de Moisés en la era mesiánica va a continuar. Eso lo dice en Isaías 2, versos 2, 3 y 4. Ki misión te se Torah udevar Hashem Jerusalén. La ley de Dios va a salir de Sion, que es Jerusalén. Así que va a continuar en la era mesiánica. La ley de Cristo, que es simplemente idolatría, Dios la permitió para darte libre albedrío. La idea de Nimrod, el dios Sol, que embaraza a la Virgen perpetua, da luz al niño Dios, Dios lo permitió para darte libre albedrío.
Pero eso 100% es mitología, mentiras que Dios permitió con los milagros y maravillas de Jesús. Y recuerden, Jesús fue condenado como brujo, como hechicero y falso profeta. Dios lo permitió para darte libre albedrío. Escoge la verdad, no la mentira. La Torá, la ley de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Idolatría, el camino a la perdición. Que no llegue a acompañar a Hades en el infierno, aunque Hades es un ser mitológico, como mencioné. Shalom Aleichem, Kol Tuv.